realizan esta fiesta en estos días de manera con mucha gran responsabilidad. Para ellos, para los judíos, es la conmemoración de los antiguos hebreos de la esclavitud de Egipto. La historia nos cuenta que por más de 400 años el pueblo hebreo permaneció como esclavo del imperio egipcio. Y según lo que nos indica la Biblia, Jehová habló a Moisés y a Aarón indicándole que antes de la salida cada familia tomaría un cordero y lo sacrificarían, colocarían la sangre del animal en los dinteles de las puertas de estas casas. Esa noche, todas las casas no marcadas por la sangre del cordero sufrirían una gran tragedia. Todos los primogénitos de esas casas no marcadas con la sangre iban a morir. Y esta como una medida, yo voy a usar esta expresión, como una medida de presión que Jehová estaba usando sobre el faraón para que diera libertad al pueblo, pero que realmente detrás de todo eso estaba una palabra, digamos, profética para los tiempos. Ahora, la noche en que Jesús tuviera la cena con sus discípulos, ya estamos en un periodo diferente, eso coincidía con la celebración de esta fiesta judía. Para nosotros los cristianos, la Pascua celebra no solo, o no mejor dicho, la liberación del pueblo hebreo de Egipto. Para nosotros como cristianos tiene otra connotación. Algunos la han llamado para la liberación del mundo, de todos aquellos que lo acepten. Para nosotros los cristianos muy enfáticamente tiene que ver con la celebración de la resurrección del Señor, que después de esta cena, en poco tiempo, iría a ocurrir. Hoy se celebra entonces la resurrección de Jesús. ¿Cuántos están por Cristo resucitado bendecidos? Amén. Dice el apóstol Pablo acerca de esto lo siguiente. En el capítulo 15, versículo 1 al 21. Voy a leer, por cierto, creo, si mi mente no me juega mal, creo que es la lectura más extensa que he hecho yo en todas mis predicaciones. Voy a leer 21 versículos con ustedes, pero son necesariamente para esta ocasión, por los detalles. Yo quiero que tú vayas leyendo conmigo, por favor, porque te vas a dar cuenta, en la medida en que vaya desarrollando esta conferencia, esa relación tan interesante en lo que está escrito y lo que voy a enseñarles este día. Primera Corintios capítulo 15, versículo 1 al 21, muy enfáticamente está hablando allí Pablo acerca de este hechos sin igual como es la resurrección. Dice así: además os declaro, hermanos, ¿a quién se dirige? A los hermanos. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis de la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Dice el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos,
¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Versículo 20, esencial. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Gloria a Dios. Excelente argumentación del apóstol Pablo acerca de la verdad verdadera de la resurrección de los muertos. Padre, quiero agradecerte mucho que me introduzcas en este tema tan valioso, tan necesario, tan oportuno para hablarle a esta congregación reunida a esta hora del día. Que nuestras mentes sean abiertas como un libro para ver, para entender estas verdades, que son tus verdades, pero que tienen en nosotros el cumplimiento por la fe. Si hay algún amigo aquí hoy, oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que con claridad comprenda este misterio, esta verdad de tu muerte, sepultura y resurrección, pero también de tu regreso por aquellos que han confesado tu nombre. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Digan amén, por favor. Amén, gloria a Dios. Lo primero que nos muestra este pasaje es la afirmación de Pablo acerca de la resurrección de Jesús. En la Biblia encontramos algunos géneros importantes de manifestación del pasaje y uno de ellos es la argumentación. Lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí es argumentar sobre un tema difícil para la mente racional, natural, humana, para comprender. Y es que después de esta vida, sí hay otra oportunidad. De que después de esta vida hay un mundo espiritual importante al cual resucitaremos. Unos para vida eterna, otros para condenación eterna, pero al fin y al cabo, lo que indica esto es que hay resurrección. ¿Cuál es el tema central de este pasaje? Yo les he enseñado a ustedes en varias ocasiones que cuando lees un pasaje y hay algo que se repite, una palabra que se repite, eso va a generar que el punto esencial, que el contexto nos está hablando es de eso. Y yo encuentro en este pasaje una reiteración de la palabra resurrección. Analizando el versículo paso a paso, encuentro 14 veces en este pasaje que se repite la palabra resurrección. Pero no solamente eso, sino que hay una palabra relacionada con resurrección aquí, que es la palabra apareció, la cual se repite 3 veces. Lo otro que encuentro en este pasaje son 3 apreciaciones acerca de la resurrección. Haga así, por favor. Muestra al que está a tu lado. Son 3. 3 apreciaciones acerca de la resurrección. La primera de ellas es afirmación. Que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo está afirmando el apóstol Pablo. El otro asunto, número 2, que aparece acerca de la resurrección es testigos. Hubo testigos presenciales, no personas a quienes les echaron el cuento, no que se conformaron con la tumba vacía. ¿Y dónde está el cuerpo? No, hubo aquí testigos presenciales. Escuchen, apareció a Cefas, o sea, a Pedro, después a los 12, a más de 500 hermanos a la vez.
Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y concluye Pablo como testigo, al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Recuerden, camino a Damasco, cuando estaba persiguiendo a los cristianos, Jesús se le apareció y se identificó. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Así que tenemos un conglomerado de testigos. La Biblia dice que en boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto, pero aquí hay más de 2 o 3. Aquí hay cantidades de personas que atestiguaron acerca de la resurrección del Señor Jesús. Y el tercer asunto acerca de la resurrección aquí no podía faltar. Siempre va a haber algo adverso: negación. La negación en el versículo, no lo tengo ahora, pero dice el apóstol Pablo, pero si se predica a Cristo, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, viene la pregunta: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Negación. Y esto es bien interesante porque lo vamos a dilucidar más adelante. Ahora, el mensaje del Evangelio, según lo que dice Pablo en la primera parte, el mensaje del Evangelio, y en este caso en conexión con la resurrección, dice el apóstol Pablo, debe ser creído y abrazado. Y luego dice, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Así que dentro de este cúmulo de enseñanzas, entre ellas la resurrección, ellos habían creído en Jesús y habían abrazado el Evangelio y que perseveraban. Para mí este punto es interesante y quiero dejarlo evangelísticamente, que es el propósito de este asunto. No es suficiente creer en Cristo. La Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Es decir, hasta los demonios creen en Jesús. Pero, es decir, no es suficiente que tú creas en el Cristo histórico, sí, un gran predicador, un gran humanista, etcétera. Lo que quiere decir, hay algunos que dicen que fue un gran comunista. Muchos creen. El asunto va más allá de creer. Aquí hay una palabra muy interesante, que es la palabra abrazar, que es la palabra perseverar. ¿Saben cosa que a mí me entristece? Que a lo largo de mis años predicando el Evangelio, en estos templos o en cualquier lugar de este país y en otros lugares, ver a tantas personas que levantan la mano y hacen una oración, que aceptan a Cristo como Salvador. Ok, creyeron y lo manifestaron públicamente, pero la gran tristeza consiste en que no han perseverado. ¿Conoces a alguien así? No es suficiente creer en Cristo. Si hay algún amigo aquí, quiero decirte que no es suficiente tu religión. Tu religión que te enseña acerca de Cristo, eso no es suficiente. El asunto es identificarse con Cristo, es abrazarse de Cristo. Y abrazarse significa permanecer allí sin querer desenlazarte. Es mantenerse allí. La palabra perseverar que aparece en este versículo 1 tiene que ver con mantenerse, con ser consistente con aquello que has creído. De hecho, Jesús dice que el que cree y persevera hasta el fin, ese será salvo. Así que no es suficiente creer por unos días y luego apartarse, volvernos. Ya eso es un jueguito al Evangelio. Es necesario perseverar. Y yo oro para que esta congregación que está aquí escuchándome hoy persevere hasta el fin. Y que cuando el Señor Jesucristo venga nos vayamos con Él. Y si morimos antes, nos levantemos en la resurrección de los muertos. Aleluya, gloria a Dios. Uno de los testigos presenciales, el apóstol Pedro, en su discurso ante miles de personas el día de Pentecostés, dijo lo siguiente, hablándole a esta gran multitud, y decía, a este Jesús resucitó Dios. Qué bueno saber eso. Jesús no se resucitó a sí mismo. El que lo envió, y lo envió con la misión de morir, también le dio la capacidad de volver a la vida para ascender a los cielos y sentarse a la diestra del Padre. Dice el pasaje entonces, de lo cual todos nosotros somos testigos. Está hablando a escasos tiempos de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Quiere decir que una gran cantidad de personas allí
tenía una conciencia clara acerca de que Jesús no se quedó en la tumba, sino que fue levantado. Y dice, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué estaban viendo? La manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué estaban escuchando? Gente hablando en sus propios idiomas. Y eso era el resultado, según Pedro, de la resurrección del Señor Jesucristo. Así que me parece interesante cómo él va enfocando este asunto desde el principio hacia el tema de la importancia de creer abierta y profundamente acerca de la resurrección de los muertos. La segunda idea que quiero plantearles es que aquí hay una clara definición de lo que es el Evangelio. Cuando tú lees los versículos 3 y 4, ahí hay una definición importante acerca del Evangelio. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, escuchen bien, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Quiero ir un poquito con esto porque hay cosas que hay que darle aplicación inmediata antes que se nos olvide. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El gran apóstol Pablo fue un discípulo y siguió siendo un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que aprende de un maestro. Quiere decir que Pablo aprendió esto de la resurrección. Hay dos figuras que nosotros tenemos que definir claramente. ¿Y cuál es la más importante? ¿Creyente o discípulo? ¿Qué eres tú realmente? Un creyente cree una vez. Un discípulo aprende siempre. ¿Están conmigo? Diga después de mí. Un creyente cree hoy y para siempre. Un discípulo sigue aprendiendo cada día. Toca el que está a tu lado y pregúntale, ¿eres un creyente o un discípulo? Hay gente que ya cree que lo sabe todo. Hay gente que se niega a aprender. Hay gente que ha venido a esta iglesia y les llamamos para aprender en el discipulado. No, ya yo sé eso. Ya yo tengo tantos años en el Evangelio. Me dan ganas de darle un coquito. Porque como el filósofo, yo solo sé que no sé nada. A esta altura de mi vida tengo tantas cosas que aprender, bendito sea Dios. Cada día estoy aprendiendo. Cada día que estudio la palabra aprendo. Cada vez que escucho a un predicador aprendo algo. No te niegues a aprender, porque si te niegas a aprender, no eres un discípulo. Y este gran hombre de Dios, que si estuviera predicando aquí, yo no sé dónde me escondería yo de la vergüenza al escuchar a un hombre con tanta sabiduría de Dios, está diciendo que él recibió. Él no se tomó una pastilla y ya, no, fue aprendiendo paulatinamente en el camino, en la experiencia, en la relación con Dios. Yo les enseño a ustedes porque yo lo recibí. Mi consejo entonces es que nunca dejes de aprender. El día que dejes de aprender, renuncias a ser un alumno, a ser un discípulo. Y ese día vas a comenzar a mantenerte en un mismo lugar. No vas a avanzar en tu vida. Y si tú no avanzas, nadie avanzará contigo. Deja esa palabra en tu corazón. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó. Eso fue lo que él aprendió, lo que él recibió. Sabes que la muerte de Jesucristo para muchos fue una tragedia. ¿Cómo es posible que un hombre que hizo el bien murió y de una manera tan cruel? Pero realmente había un propósito. Aquí lo define el apóstol Pablo. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Sabías tú que Cristo murió por tus pecados? A veces nosotros generalizamos y no estamos dentro de ese grupo. Pero déjame decirte que en Juan 3:16 tú estás incluido.
En esa palabra grandota de mundo estabas tú, porque Dios no está viendo grandes multitudes, Dios está viendo a cada persona particular en ese mundo. Y ahí estabas tú. Cuando Jesús moría allí crucificado, tú estabas en la lista. Murió por tus pecados y murió porque eso estaba escrito, estaba profetizado. Isaías 53 nos habla de ese drama cruento de la muerte del Señor Jesucristo. Revísalo, por favor. Y nos habla entonces de este evangelio. Porque ¿qué es el evangelio? Bueno, definimos esta palabra como buenas noticias. La mala noticia sería en que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios y se acabó. Están conmigo, ¿verdad? Están apartados definitivamente de Dios. No, la buena noticia es que Cristo murió por tus pecados y resucitó para que así como Él resucitó, tú también seas resucitado en el día de postrero. Realmente lo que Pablo está diciendo ahora es: Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el evangelio. Una buena noticia de que no todo se quedó en la tragedia, en el problema. No, hubo un cambio radical para que otros pudiéramos tener el beneficio de la vida eterna. ¿Qué dijo Jesús acerca de Él y de la resurrección? Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, Él está diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Ese es el evangelio. El evangelio es la gran oferta de Dios que solo los ignorantes y los locos la rechazan. Los amantes del mundo y de las cosas de este mundo, de lo perecedero, no pueden aceptarlo porque están enfocados precisamente en las cosas que ven y le dan satisfacción. Se llama placer. Ahora, Pablo está consciente de que esta iglesia en Corinto sabe acerca del evangelio. ¿Y qué era saber del evangelio? Bueno, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Gloria a Dios. La mala noticia dentro de estas buenas noticias que tenemos aquí, en mi tercera idea, es que algunos dudaban de la resurrección, según el versículo 12. Y Pablo lo afirma de esta manera: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, plantea la pregunta: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Mira, yo entiendo al apóstol Pablo en muchas cosas, en su totalidad, pero en este particular, porque uno, el pastor, el predicador, está constantemente enseñando. Y ahí vemos a Pablo enseñando, motivando, levantando la fe de la gente. Sin embargo, a veces ese trabajo pareciera como arar en el mar. Porque siempre hay en el grupo, en la iglesia, hay gente que dudan, que no creen. Y entonces hay que estar afirmando y reafirmando. Yo le enseño a los pastores que me acompañan en este ministerio que nosotros como pastores tenemos que agotar los recursos, que no podemos echar por la borda a cualquiera, sino que hay que buscar la manera de cómo salvarlos. Yo veo a Pablo aquí en esta argumentación fuerte, emocionado, apasionado, tratando de que ellos entendieran esto. Sin embargo, él dice: alguno entre vosotros no creen. En esta reunión algunos no creerán. La pregunta es interesante. ¿Hasta qué punto crees tú esto? Todavía hay creyentes, no sé si en el Centro Evangelístico Peniel, están todavía preguntándose si eso es posible. Imaginándose, por ejemplo, el rapto de la iglesia. ¿Cómo será eso? Dios mío. Y con tantas preguntas que se hacen, terminan a veces en dudas o preguntas para ellos que no tienen respuestas. La predicación, según Pablo, era persistente.
Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ya les hemos enseñado, señores. Eso es como algunas cosas que se enseñan aquí y la gente no termina en obedecerlas, en cumplirlas. Y uno dice, bueno, Señor, ya uno le ha dicho eso, se lo ha dicho, se lo ha enseñado, se lo ha demostrado a través del testimonio personal. Bueno, esa era la iglesia en Corinto. Una iglesia poderosa en dones, pero una iglesia con tremendas debilidades. Y ahora nos encontramos con este tema de que algunos, no todos, ¿verdad?, de vosotros tienen dudas acerca de la resurrección de los muertos. Quiero que entiendas esto porque es importante. Número uno, Pablo no le está escribiendo al mundo impío, pagano. No le está hablando a los creyentes. Esta es una carta muy específica para la iglesia y en este caso para la iglesia en Corinto. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿eran los hermanos los que no creían? La otra pregunta que me hago es acerca de que dudaban. ¿Por qué algunos dudaban? Mira lo siguiente. No fue realmente porque los cristianos corintios creían que Jesús no resucitó. Escúchame bien esto. Cuando vas profundizándote en este estudio, te encontrarás que ellos creían que Cristo había resucitado. El problema era que ellos no creían que ellos resucitaran. El asunto es al revés. Una cosa es creer que Cristo resucitará o resucitó y otra cosa es creer o no creer que yo pueda resucitar. De manera que Pablo apunta hacia dónde? Apunta hacia el corazón de la iglesia, apunta hacia su fe. Y entonces ahí es donde viene esa gran argumentación que él está haciendo para que ellos, así como Cristo resucitó, ellos creyeran que también resucitarían. 1 Corintios 15:11. Entre ellos lo creyeron. Pablo decía, así predicamos y así habéis creído. ¿En qué? De que Cristo había resucitado. Los hermanos de Corinto no estaban negando la resurrección de Jesús. Ellos estaban negando su propia resurrección. Es como la gente que cree en Dios, pero no cree que Dios pueda ayudarlo. Es la gente que cree en la oración a Jesús, pero que no cree que Jesús pueda responderle. ¿Están conmigo, verdad? El problema no es no creer o creer en la resurrección. El problema está en creer que yo no voy a participar de eso. Así que el mensaje realmente era para la iglesia, para que despertara a esta profunda realidad. El domingo pasado les hablé a los hermanos del primer servicio o del segundo, ya no me acuerdo, de la fuerte influencia de las filosofías griegas. Había mucho conocimiento en Grecia y todavía en estos tiempos mucha de esa sabiduría se estudia en las universidades y es creída y practicada en el mundo occidental. Y esas filosofías consideraban que la resurrección era indeseable, considerando el estado impuro y superior del ser humano. Mucho humanismo para no creer algo tan extraordinario y sobrenatural. Y dos de estas grandes corrientes filosóficas, como era la de los saduceos, los epicúreos, creían que el mundo del más allá era una ilusión. Jesús fue confrontado en una oportunidad por los saduceos, porque no creían en la resurrección de los muertos. Así que aquí tenemos dos grandes batallas de pensamientos, el pensamiento judío por los saduceos y el pensamiento de todos aquellos filósofos como los epicúreos que planteaban que eso no era posible. Entonces la conclusión es que los corintios cristianos creyeron que vivirían para siempre, pero aquí.
creían que podían tener a Cristo siempre aquí, pero que después de eso sencillamente no era posible que sus cuerpos fueran resucitados. Miren ustedes, apreciada audiencia, cómo la presión del mundo puede afectar a la mentalidad de un cristiano. Ellos estaban más propensos a creer y aceptar la fuerza del conocimiento del mundo que de la predicación de la palabra de Dios. Es contradictorio, es increíble. Dejados llevar por estas corrientes filosóficas, le bajaban nivel a la fe acerca de la resurrección de los muertos. Ya no estamos hablando de la resurrección de Cristo, sino de la resurrección de los muertos. Espero irme explicando. ¿Pasa eso hoy? ¿Pasa eso hoy? Que realmente la iglesia y los cristianos y las personas que se están acercando al Señor están siendo afectados o pongan en duda cosas por lo que están recibiendo de este mundo. Es muy, pero muy factible, y sobre todo hoy por los medios de comunicación tan penetrantes como las redes sociales, donde hay cualquier cantidad de gente que dice cualquier cantidad de cosas, que combaten la Biblia desde adentro y desde afuera, y muchos generan gran confusión. En estos días hay una discusión en las redes sociales, no voy a mencionar el nombre, por un muy importante cantador cristiano, famosísimo, pero que la gente está sorprendida por los cambios que él ha tenido en su manera de percibir a Dios. Y eso ha causado en mucha gente, pero ¿qué es lo que le pasa a este hombre? Tan bonito que cantaba, sus canciones tan inspiradoras y tal y qué sé yo, y ahora está diciendo esto y aquello. Bueno, eso forma parte de todo esto en lo que vivimos, en todas las presiones de este mundo. En los primeros siglos de la iglesia hubo cristianos que frente a la contaminación del mundo se apartaron y comenzaron a vivir en comunas para no ser contaminados por el mundo. Quiero decirles que este sistema donde vivimos es nuestro desafío, donde tú y yo tenemos que aprender a vivir y mantener nuestra fe, nuestra convicción. El gran error que cometieron aquellos hermanos que se apartaban a vivir en los campos y apartarse de la sociedad no era otra cosa que perder la oportunidad de ser influencia, como Jesús les dijo, ustedes son la luz del mundo. Ocultarte no es la mejor idea. Y la otra cosa es que al irse, al apartarse, estaban perdiendo la oportunidad de aprender de cómo darle respuesta a ese mundo. Mientras tú no seas confrontado, no vas a pensar en cómo responder a la confrontación. No sé cuántos están conmigo hoy aquí. Y entonces simplemente te acomodas a esa realidad. Es como la iglesia que se acomoda a las cuatro paredes, que se acomoda a la congregación, al edificio, mejor dicho. Tenemos una gran responsabilidad, y esa responsabilidad es hacer conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. La última idea que quiero plantearles aquí es que de una manera clara y contundente, el apóstol Pablo está diciendo, sí hay resurrección de los muertos. ¿Y cuál es la prueba? Jesús resucitó, según el versículo 12. Quiero usar una palabra que para muchos es conocida porque está dentro del lenguaje de las redes sociales y esas cosas. Es la palabra hilo. Viene de hilación, es decir, una cosa detrás de la otra. Y yo encontré aquí un hilo que contribuye de manera interesante para llevar a la afirmación definitiva de la resurrección de Jesús y la seguridad nuestra de ser resucitados. Estén conmigo. Y aquí es donde viene esa lluvia de argumentación en este hilo. La primera parte del hilo es, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Esto es como un efecto cascada. Él viene desde arriba hacia abajo para llegar a una conclusión definitiva. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó.
Luego viene el siguiente hilo. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y luego viene, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún están muertos en sus pecados. Y el versículo 19 nos lleva al siguiente hilo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Este versículo realmente es impactante. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de ti, estimado amigo, que todavía no has recibido a Jesucristo, si no tienes esta esperanza? Y él cierra de manera extraordinaria este hilo con esta declaración. Después de todo lo dicho, él dice entonces, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él está diciendo entonces que la resurrección de muertos comienza con Jesús y que marca a todos aquellos que han muerto en esa esperanza gloriosa. Lo que significa que todos nosotros tenemos que tener la seguridad, bendito sea Dios, que si morimos antes del regreso de Jesucristo, el día que suene la trompeta con el regreso del Señor, nuestros cuerpos serán levantados para encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. La muerte para un hijo de Dios no es una desgracia, es la antesala para estar con su Señor. Bendito el nombre de Jesús. Quiero dejarte como conclusión lo siguiente. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, demuestra aquí la veracidad de la resurrección de los muertos en Cristo. Ahora, la realidad aquí evangelística es que la Biblia nos habla de dos resurrecciones. Unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna. Y lo que va a ocurrir después de esto es que estarán separados. Unos estarán para siempre con el Señor y otros estarán separados del Señor por siempre, por la eternidad. Mira lo que Juan allá en el libro de Apocalipsis pudo percibir. Apocalipsis 26. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La otra parte de la historia está en Apocalipsis 20, 12 y 13. Atención. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos. La muerte y el infierno devolvieron los suyos y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Un juicio. Cuando Juan advierte esto, está hablando ya del fin de los tiempos. Cuando todas las cosas en este planeta han pasado y ya no quede nada aquí. Y la gente, como dice aquí Juan, los muertos serán presentados ante el trono de Dios. La pregunta es, ¿tú estás aquí? ¿Estás dudando de Jesús? ¿Estás dudando de la resurrección de los muertos? La primera cosa en la que tú debes creer es que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, que murió, según leímos aquí, por tus pecados. Es muy fácil decir, murió por los pecados del mundo. Es muy diferente cuando lo personalizamos, Jesucristo murió por mis pecados. ¿Dudas acerca de eso? ¿Crees que la vida se acaba después de la muerte? No, es cuando realmente comienza la vida, porque será la vida inagotable. Se llama eternidad. Yo no sé si tengo alguna persona aquí por primera vez, alguien que todavía no ha conocido al Señor, o alguien que se ha apartado del Señor, no ha perseverado. Pues aún hay la oportunidad, si hay alguien aquí
que quiera orar conmigo y decirle al Señor, Señor Jesucristo, yo creo ciertamente que moriste, que fuiste sepultado y que resucitaste y que volverás. Quiero afirmar mi vida contigo, quiero ser la persona que tú quieres que sea, quiero renunciar a lo malo y vivir en el bien que expresa tu palabra. ¿Alguien quiere hacer esa oración conmigo? Si hay alguien, levante su mano, por favor, enseñarle que quiere hacerlo. Dios te bendiga. Hay una persona allá. ¿Quién más hoy le dice al Señor Jesucristo, sí, Señor, yo quiero, necesito hacerlo? Quiero que veas este día como mi día. Oh, gloria a Dios para siempre. Qué bueno, sí. Aplaude a esta mujer que viene aquí. Te reconozco. Qué bueno. Qué bueno es rehacer nuestra relación con Dios. Conozco a esta mujer de hace mucho. Estuvo fiel al Señor. Y hoy como oveja, como discípulo, está regresando. Démosle un aplauso al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Quiero que se pongan de pie, por favor. Ora conmigo, hija. Dile, Señor Jesucristo, tú sabes que creo en ti, que creo en mi resurrección, que creo que volverás. Un día estuve contigo y me aparté. Tú lo sabes todo. Hoy estoy aquí, Señor, de vuelta al redil. Tómame, Señor, y haz de mí lo que quieras que sea de ahora en adelante. Me arrepiento. Toma todos mis pecados y perdóname. Amén y amén. Padre, quiero agradecerte mucho la vida de esta mujer. Quiero agradecerte el propósito que tienes con ella, que no ha fenecido, que no ha sido olvidado. Tu propósito son eternos. Hoy pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú le fortalezcas, que ella sea firme y nos ayudes a nosotros para ayudarla a ella a afirmarse. Hoy te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Bienvenida a casa. Verte a ti es ver a tu madre y ver tu familia.